que se mueve en estos momentos es la salud del Papa Francisco. Y la salud del Papa Francisco está preocupando al mundo y al mundo católico, pero también a aquellos que ven como un inminente relevo que va a haber en la Iglesia Católica para reemplazar al Sumo Pontífice cuando ya su situación de salud no le permita estar más al frente, pues, de la Iglesia. Ya son 6 días los que lleva el Papa Francisco recluido en un hospital tras una neumonía bilateral, que es lo que le ha sido diagnosticado. Y como el Papa Francisco está pues en graves, pues yo no se podría decir graves, Lucas, pero sí está delicado de salud. Sí, claro, Camila, como usted lo dice, desde el viernes pasado está justamente en el piso 10 del Hospital Gemelli de Roma, que de hecho Juan Pablo II lo adecuó porque también pasó largos periodos ahí en el hospital y decía que era como la tercera versión del Vaticano, después del castillo de Castel Gandolfo y por supuesto pues del Vaticano, pues era este. Lo que pasa es que ayer salió un reporte médico pues que no era muy alentador, Camila, justamente donde decían que le habían encontrado esta neumonía bilateral, que además estaba causada por varias bacterias, razón por la cual el tratamiento que habían iniciado hace 6 días lo habían tenido que cambiar varias veces porque habían encontrado distintas bacterias y pues que estaba un poco complicado. El reporte hoy es mejor, dicen que ha descansado, que se para en algunas ocasiones, que está respirando sin ningún tipo de asistencia y que no tiene fiebre. Así que el reporte de hoy es un poco más alentador, pero por supuesto a los 88 años pues el panorama es complejo. Pero sobre todo por lo que él ya ha dicho, él ya ha afirmado que sin su salud no le permite seguir al frente del pontificado, pues él se hará a un lado, él ya anunció cómo quiere que sea su funeral, es decir, hay muchas cosas que empiezan a mostrar y lo que nos dicen a nosotros desde Roma es que ya se vive un ambiente precónclave, es decir, de quién podría ser el reemplazo del Papa Francisco. Y por esa razón hoy estamos en comunicación, yo diría, con una de las personas que más sabe del tema del Papa Francisco y de los distintos papas que han pasado por la Iglesia. Les estoy hablando del escritor y biógrafo papal Marco Politi, que es autor de libros como Joseph Ratzinger, La crisis de un papado, y pues analista de todos estos temas, y por eso me place saludarlo, señor Politi. Bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos hasta ahora. Buenos días a todos. Y entonces ahí es donde empezamos a preguntar, ya dentro de la Iglesia Católica empiezan a moverse nombres sobre quiénes serían los más opcionados para reemplazar al Papa Francisco en caso de que pronto ya no pueda estar al frente del pontificado. Bueno, están ya discutiendo hace 5 años, porque en la Iglesia Católica en los últimos 10 años había una especie de guerra civil de los conservadores, de los ultraconservadores contra el papado de Francisco. Y por eso cada vez que el Papa está en el hospital, en el Gemelli, ya empiezan a pensar qué puede ser el reemplazo. Pero reemplazar una personalidad como Papa Francisco no es fácil, porque ese Papa ha sido y es una personalidad que ha mostrado al mundo una iglesia que no es una aduana, que no es una fortaleza, una iglesia que es una comunidad abierta a todos. Como el Papa dice muchas veces, todos, todos, todos. Es una comunidad por todos. Y por eso, si hay una parte de la Iglesia que es preocupada porque el Papa ha hecho muchos cambios, por ejemplo, ha terminado una obsesión sobre los problemas sexuales, no se habla más de la píldora, no se habla del divorcio, no se habla de los homosexuales. Es el primero Papa que ha recibido en el Vaticano un transexual de España con su amiga, con su partner. Claro, pero entonces, señor Politi, y es un papa que ha colocado mujeres en lugares de autoridad en la curia, en la Santa Sede, en el Vaticano. Precisamente sobre eso que usted está diciendo, el tipo de pontificado que ha tenido el Papa Francisco, que claramente ha sido un papa muy particular y muy distinto a los que habíamos tenido. Ahora en
en el momento en que está viviendo, pues principalmente Europa, pero el mundo que sí está girando un poco más hacia la derecha y hacia un mundo más conservador, ¿usted cree que es posible que estos ultraconservadores que usted dice que desde hace 5 años están pensando quién puede ser el reemplazo de Francisco, puedan realmente ganar en ese cónclave en el momento en que se vaya a dar y poner a un papa mucho más conservador? Digamos que el grupo de los ultraconservadores no tienen la posibilidad de hacer una imposición de un nombre para un papa que sea un ultraconservador. Pero hay, digamos, un centro moderado, como en el Parlamento. En un Parlamento hay la izquierda, hay la derecha y después hay un centro. Y ese centro moderado está tentando de buscar un nombre, pero es difícil también porque hoy en la sociedad contemporánea un papa necesita también de tener una personalidad mediática, de grande expresión mediática. Y ya, digamos, un momento de conservación ha sido después la muerte de Juan Pablo II, cuando fue elegido Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, y cuando el cardenal Ratzinger hizo el intento de poner la Iglesia su una línea más conservadora, ya fue una crisis del pontificado, del papado, y al final Benedicto ha demisionado. Por eso hoy la busca de un nombre de un papa eficaz es muy difícil. Y muchos cardenales me han dicho, bueno, solamente en los días del conclave puede ser que nosotros buscamos un acuerdo por la personalidad del sucesor. Francisco mismo ha dicho una vez que le gustaría un papa como Juan 23, como Juan 23. Francisco ha hablado de Juan 24. Eso es solamente, digamos, un deseo, un sueño de Francisco. La prensa que cubre el Vaticano nombra con insistencia al cardenal Pietro Parolines, un cardenal de 70 años que se ha desempeñado como secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Usted cree que es tan fuerte este cardenal? ¿Podría ser el sucesor de Francisco? No, por cierto, el cardenal Parolin, que es una persona muy equilibrada, una persona muy sensible, muy religiosa, pero también muy diplomática, es en la lista de los que a Roma llamamos los papabiles. El cardenal Parolin como secretario de Estado, también, por ejemplo, en este grupo de papabiles hay el cardenal Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Italia y que también fue el enviado especial por Francisco para una mediación sobre Ucrania. El cardenal Zuppi fue a Pekín, a Kiev, a Moscú para intentar una mediación. Después hay también otros nombres como el cardenal filipino Tagle o el patriarca de Jerusalén Pizzaballa, o dos cardenales importantes son también europeos, son el cardenal Avelin de Marsella en Francia o el cardenal Ollerich, que estaba como relador especial al último sínodo. Esos son nombres certamente de personalidades interesantes, pero se tiene la sensación hoy en Roma que al comenzar del conclave, cuando será, no hay todavía una personalidad que se destaca de las otras en manera impresionante. Don Marco, hay quienes no conocen básicamente lo que ocurre en ese cónclave y en esas reuniones, y usted más que nadie sí lo debe conocer. Para esas personas que no saben lo que ocurre en esas conversaciones, ¿esa decisión de escoger a un nuevo papa es una decisión más política que religiosa?
Bueno, de un lado ciertamente hay momentos de oración, hay momentos en los cuales los cardinales piden la asistencia del Espíritu Santo, pero por cierto es una reunión digamos muy política para individuar la personalidad justa. El cardenal Ratzinger ha dicho una vez como broma que no es que el Espíritu Santo va a elegir el Papa nuevo, solamente el Espíritu Santo intenta de evitar los errores. Señor Politi, ayer hablábamos aquí, teníamos la discusión y de hecho empezamos a buscar en internet porque hay muchas informaciones respecto a lo que ha dicho el Papa Francisco desde que llegó al pontificado de lo que pasaría en caso de que ya su enfermedad o que ya su estado de salud no le permita seguir al mando de la Iglesia Católica. Y uno busca y encuentra que él habría entregado una carta de renuncia a los meses de llegar al pontificado diciendo si algún día algo me pasa, pues ahí está la carta, yo ya he renunciado, pero también hay versiones que dicen que en los últimos días ha dicho que él no renunciaría como lo hizo Benedicto XVI. Usted que conoce también esta historia, ¿cuál es la posición realmente en este momento de Francisco? ¿Y habría un momento donde pronto él diga no puedo seguir más y me hago a un lado? Bueno, son dos cosas diferentes. Uno es la carta que el Papa ha entregado al secretario de Estado cuando fue elegido. Digamos que es una carta por un incidente gravísimo cuando ya un Papa no es capaz de tomar una decisión. Ahora, en esa situación el Papa ya ha suscribido una carta para decir, bueno, es una dimisión y vamos a hacer un otro cónclave. La otra cosa es cuando el Papa es lleno en su actividad, pero ha llegado a la conclusión que es más frágil, que es más débil, y por eso piensa que es mejor por la Iglesia de elegir un otro Papa. Y Papa Francisco ya ha dicho que Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, ha abierto una nueva calle por la historia de la Iglesia. Y por eso el Papa Francisco, muy racionalmente, muy inteligentemente, piensa que él habla en un lenguaje religioso, que si Dios le diga ya basta, el Papa es pronto a renunciar. El Papa Francisco es pronto a se demisionar, pero si tiene la fuerza de la cabeza, el Papa dice que se va a hacer la guía de la Iglesia con la cabeza, no con las piernas. Si el Papa tiene ancora una gran lucididad de pensamiento, va a continuar. Pero ya estamos en una situación completamente nueva, porque esta grave crisis de salud, esta grave neumonía, ya lo dejará muy débil, muy frágil. Y por eso, si el Papa va a salir del Gemelli en 2 semanas, en 3 semanas, ya se abre una fase completamente nueva de la Iglesia y se da la posibilidad que más pronto o más tarde el Papa puede demisionar. Señor Politi, sí, es un momento muy triste. Yo le quiero preguntar una cosa. Hemos hablado de la política. Ana Cristina, perdóneme que yo la interrumpa, pero entonces lo que está diciendo, porque no quiero que dejemos pasar, lo que está diciendo el señor Politi es que puede pasar que el Papa renuncie. Sí. Por su estado de salud. Claro, puede ser, ya. Ana Cristina.
Sí, sí, señor Politi, yo quería que nos entráramos un poco más al fondo en la política y es por lo siguiente. Históricamente, ¿usted qué ha visto? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la elección de los papas frente a la coyuntura política? Las coyunturas cambian y siempre usted dice, pues el Vaticano no es ajeno a la política. En este momento, entre los nombres que usted mencionaba, si no estoy mal, usted dijo alguien de Ucrania, por ejemplo. Esta coyuntura política nos haría pensar que probablemente hacia dónde estaría o hacia qué voz o hacia qué país estaría como con un peso importante en ese cónclave. Yo no he comprendido la última parte de la pregunta. En el cónclave, ¿la voz de qué país o la influencia de qué país o la historia actual, la coyuntura de qué país tendría peso a la hora de elegir un nuevo papa? Bueno, generalmente en un cónclave no se va a elegir, generalmente en el pasado no se va a elegir un papa que llega de un país dominante. En los siglos, hace 200 años, por ejemplo, no había un papa de Francia, un papa de Alemania, un papa de España, o un papa de Inglaterra o de Austria. Y por eso, por ejemplo, no se piensa a un papa de los Estados Unidos, que es una superpotencia del mundo actual. Pero por el Vaticano es muy importante como reflexión política que la situación mundial, especialmente después la guerra en Ucrania, si se hace la paz, que la situación mundial no sea reglada para una hegemonía de unos, dos o tres países, mas que se haga una conferencia como internacional, multilateral, como la conferencia de Helsinki en el año 75 del otro siglo, para buscar las nuevas reglas para la nueva situación del mundo. Eso significa que los países más importantes de todo el mundo, especialmente del sur del mundo, participan a esa conferencia para decidir las nuevas reglas para la nueva situación internacional. Pues mire, señor Politi, muy interesante todo esto que usted nos está contando y sobre todo por el conocimiento que tiene como vaticanista sobre estos temas. Quizá tengo una última pregunta porque tengo entendido que usted lanza en 2 semanas, publica su nuevo libro que se llama El Incopiuto, que en español entiendo que es Lo Inacabado. Ese libro... Lo Inacabado, sí. ¿Ese libro habla sobre qué? Ese libro habla sobre los gran problemas de la Iglesia en ese momento, habla de los conflictos en la Iglesia en ese momento, habla del problema que no está resolvido de las mujeres en la Iglesia. El Papa ha decidido que hay mujeres en lugares de autoridad en el Vaticano, en la Curia Vaticano, pero no ha tomado una decisión, por ejemplo, si las mujeres pueden ser diáconos o si las mujeres pueden ser sacerdotes, y eso, por ejemplo, es un punto, es una cuestión muy importante. Después, otro problema es la transformación de la Iglesia. En los últimos siglos, la Iglesia fuera una monarquía absolutista, como los países antes de los cambios democráticos en el 800, en el 900. El Papa quiere una iglesia, él habla de una iglesia sinodal, una iglesia participativa, una iglesia comunitaria, pero todo eso es en una fase de transición, no se ha todavía acabado, y por eso el próximo Papa tiene mucho trabajo a hacer
para haber una iglesia pronta para la sociedad moderna. Pues señor Marco Politi, escritor y biógrafo papal, mil gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos del lanzamiento de ese libro, que seguramente será muy interesante leerlo en el marco de la situación de salud en la que está el Papa Francisco y de un posible relevo que se vaya a dar más pronto que tarde. Mil gracias por estar con nosotros y feliz tarde para usted en Italia. Adiós, adiós. Y precisamente a 11 de la mañana, 1 minuto, la situación de quién va a ser elegido el reemplazo del Papa